¿Qué tal? Buen día. Soy el químico farmacobiólogo Gerardo Solís González, egresado de la Facultad de Químico-Farmacobiología y actualmente estudio un posgrado en el Programa Institucional de Maestría en Ciencias Biológicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El tema que presentaré está titulado Estudio de la toxicidad aguda del fungicida oxicloruro de cobre sobre un representante del fitoplancton. Podemos decir, a manera de introducción, que el uso de agroquímicos en México se ha fortalecido, esto junto con la expansión agrícola, para lograr una producción de alimentos de calidad para su venta y posición en el mercado internacional, lo que genera una gran cantidad de residuos tóxicos. Dentro de este grupo de agroquímicos encontramos tres grupos principales: los insecticidas, herbicidas y plaguicidas. A su vez, dentro del grupo de los plaguicidas encontramos a los fungicidas, donde los más utilizados son los basados en cobre y otros metales, y el agua es el principal recurso afectado por su contaminación con estas sustancias, a través de aplicaciones directas o por la deriva y escurrimiento durante o después de su aplicación. La sustancia de ensayo utilizada fue el fungicida oxicloruro de cobre. Algunas de sus propiedades son: es de acción de contacto o protectante. Afecta varias de las funciones celulares del agente patógeno. De manera general, el cobre entra en contacto con las esporas, impidiendo su germinación o desarrollo, es decir, tiene una acción fungistática, y posteriormente, a 2 horas después de haber sido aplicado, se logra una acción fungicida por la penetración del producto dentro de las células. El cobre, para este caso, es el ingrediente activo del oxicloruro de cobre, del cual podemos afirmar que en concentraciones bajas este es un metal esencial, pero en concentraciones altas puede ser tóxico, además que se ha demostrado su persistencia en suelo y agua a pesar de su baja solubilidad. Es así que, para entender el comportamiento de este fungicida en el agua, podemos hacer uso de los biensayos, los cuales nos ayudarán a determinar los efectos tóxicos de una sustancia y cómo va a repercutir esta en una población y su medio ambiente. Para obtener datos fiables de estos biensayos hay que hacer uso de bioindicadores adecuados. Para este estudio utilizamos la microalga Cenedesmus intermedius. Esta microalga es productora primaria dentro de la cadena trófica, es decir, pertenece al fitoplancton. Vive en agua dulce y es denominada microalga verde debido a su coloración característica por la presencia de clorofila A y B. Tiene una gran importancia ecológica, puesto que es la mayor productora de biomasa en sistemas de agua dulce, esto por la formación de floraciones algales, de ahí que sea tan importante como bioindicador. Además, nos proporciona información de las características físico-químicas del medio ambiente acuático, cuando éste está en un estado eutrófico, acidificado o por contaminación con metales. Es por esto que nos planteamos la siguiente hipótesis, que en presencia de cobre en el ambiente acuático, este va a ocasionar un efecto tóxico crónico sobre el primer nivel trófico a nivel del plancton. Y el objetivo de este estudio fue evaluar la toxicidad crónica del fungicida oxicloruro de cobre sobre la microalga verde Cenedesmus intermedius. Para esto utilizamos la siguiente metodología. Obtuvimos Cenedesmus intermedius de un cultivo axénico, el cual se mantiene a 21 grados centígrados y en periodos de luz-oscuridad de 12 y 12 horas. Se preparó la sustancia de ensayo en tubos de doble cierre a concentración creciente de 10 a 100 miligramos por litro, agregando a cada tubo 1.000.000 de células por mililitro, teniendo un tubo sin fungicida como control de los ensayos y generando 6 réplicas de estos. Los tubos fueron incubados a 21 grados centígrados en periodo luz-oscuridad de 12 y 12 horas, esto durante 7 días. Posterior a esta exposición, se midió la fluorescencia de la clorofila de la microalga utilizando un fluorímetro. Para el análisis estadístico, a partir de los datos obtenidos, se obtuvo la curva concentración-respuesta por regresión no lineal a través del programa estadístico GraphPath Prism. En el apartado de resultados,
podemos destacar que la concentración inhibitoria media de 40.86 miligramos por litro y la NOEC de 6.40 miligramos por litro, estos resultantes de la exposición al oxicloruro de cobre sobre nuestro vindicador, es decir, cenedesmos intermedios, y tras 7 días de ensayo, nos indican que, de acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la sustancia de estudio se clasifica en la categoría 3, es decir, corresponde a una sustancia peligrosa para el ambiente acuático, o también llamada moderadamente tóxica. En la gráfica podemos observar el efecto de la exposición de cenedesmos intermedios con el fungicida en estudio, el cual resultó en una respuesta tóxica donde, al aumentar la concentración del fungicida sobre el efecto en la fluorescencia emitida por la clorofila de la microalga en estudio, se inhibió el crecimiento de dicha microalga. En un estudio realizado por el Instituto Regional de Estudios de Sustancias Tóxicas de Costa Rica, utilizaron como indicador Selenastrum capricornutum y tras 72 horas de exposición con oxicloruro de cobre, obtuvieron una concentración letal media de 0.33 miligramos por litro, lo que coloca a esta sustancia como muy tóxica para organismos acuáticos de acuerdo a su estudio, y lo podemos clasificar en la categoría 1 de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, entendiendo que la categoría 1 va a ser mayor que la categoría 3, esto en términos de toxicidad. Por otra parte, en un estudio realizado por Schierbaum en 2013 sobre Cenedesmus subspicatus, a la exposición de esta microalga con el oxicloruro de cobre y tras 72 horas, obtuvieron una concentración inhibitoria de 52.30 miligramos de cobre por litro. Esta cantidad obtenida nada más nos indica la cantidad de cobre que contiene el oxicloruro de cobre y que utilizaron para este estudio para poder determinar la concentración inhibitoria media. Es decir, que nosotros, al convertir nuestro resultado de nuestra concentración inhibitoria media a miligramos de cobre, obtuvimos una concentración inhibitoria media de 20.43 miligramos de cobre por litro. Es decir, esta menor concentración necesitada para la inhibición de la fluorescencia de la microalga y por ende también se reduce su tasa de crecimiento. Finalmente, podemos concluir que los resultados obtenidos mostraron que el oxicloruro de cobre es peligroso para organismos fitoplanctónicos a largo plazo, generando daños ecotoxicológicos graves en los cuerpos de agua, los cuales son punto final de este fungicida. Sin embargo, es necesario estudiar el efecto de otras sustancias metálicas o análogas del cobre, así como herbicidas e insecticidas que son aplicados a los cultivos y su respuesta individual y en mezcla, así como su interacción con este plaguicida. Gracias.